Bueno, buenas tardes. Estando ausente la presidente de la Academia, voy a asumir su representación como vicepresidente. Tengo el gusto de presentar como miembro correspondiente con residencia en Tucumán del doctor Sergio Díaz Ricci. El doctor Díaz Ricci es un destacado abogado, egresado con medalla de oro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán, miembro del titular de cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Público, también en la Universidad de Tucumán, egresado de doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y ha tenido una destacada actuación pública como diputado provincial en Tucumán y como defensor del pueblo. Así que nosotros estamos confiados que su presencia en la Academia, como académico correspondiente, va a enriquecer el acervo de nuestra institución. Vamos a entregar la medalla y el diploma correspondiente que lo acredita como miembro y luego el doctor Reinaldo Vanossi va a presentarlo. Así que... Muy bien, muchas gracias. Doctor Vanossi. Me corresponde el altísimo honor de hacer la presentación del doctor Sergio Miguel Díaz Ricci como miembro correspondiente de esta academia en la provincia de Tucumán. Y me comprende las generales de la ley porque nos une una vieja y gran amistad de mucho tiempo y por supuesto esta cohabitación en el ámbito del derecho constitucional que lleva a que nos encontremos muy periódicamente, muy frecuentemente en congresos y reuniones. Es mucho lo que podría decir de la vida y de la obra del doctor Díaz Ricci, pero como siempre me disgustó que el presentante ocupara más tiempo que el recipiendario, voy a ser respetuoso de la limitación que corresponde para que sea el recipiendario el que pueda pronunciar su disertación, que va a ser una disertación sumamente valiosa por cuanto se trata de la vida y la obra de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha quedado, diríamos, poco conocida, pero siendo de la jerarquía como la de Gorostiaga, como la de Figueroa Alcorta, como la de Bermejo, como la de Repetto, como la de Orgaz, es decir, de los grandes conductores que en tiempos de la República tuvo la Corte Suprema de la Nación. En efecto, el doctor Sergio Miguel Díaz Ricci nació en San Miguel de Tucumán el 24 de noviembre de 1956. De acuerdo a la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, que es opinable, pero que de todos modos es un cálculo aproximadamente por décadas, esa fecha indica que al cumplir entre los 20 y los 30 años se produce la eclosión del mayor vigor intelectual que comienza y se acentúa en el resto de la labor, que es una labor muy fecunda y muy importante. Abogado recibido con medalla de oro en 1979 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. También cursó los estudios correspondientes a escribano, recibido en 1980, también en la misma facultad de la misma universidad. Recibió el diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en España, en 1985, que es una institución de una enorme importancia desde el punto de vista de la labor que lleva a cabo, del nivel de exigencia que tiene y además de las obras que edita y para los
hispanoparlantes la meritoria tarea de hacer traducciones del alemán y de otros idiomas que han permitido conocer el derecho constitucional de muchos otros países. Eso ha sido un gran aprendizaje también para el doctor Díaz Ricci. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1988 y ejerce como profesor titular regular de Derecho Constitucional y Federal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán desde el año 2009. Es importante lo de Derecho Constitucional y Federal porque esa materia federal, Derecho Federal, existió en la Universidad de Buenos Aires y en esos tantos cambios de programa que se suelen hacer cada tantos años cuando hay tantos movimientos que alteran el orden, diríamos, de enseñanza de las materias, desapareció el Derecho Federal, cátedra que ejercía nada menos que Clodomiro Zavalía, cuyo retrato está en una de las habitaciones de la Academia Nacional de Derecho y que fue un gran juez federal. De modo que felicitaciones por enseñar esa materia, como también la de profesor titular de Derecho Público, primera y segunda parte, también en la Universidad San Pablo de Tucumán, que es una universidad privada de mucha actividad y de mucha importancia. También profesor titular de Derecho Constitucional Provincial y Municipal en la Universidad San Pablo, que es otro acierto, porque muchas universidades argentinas donde se enseñaba el derecho público provincial y municipal lo mantienen, pero en la Universidad de Buenos Aires no. Es una situación que no es fácilmente comprensible, tratándose de un país donde tienen tanta importancia también las provincias y los municipios. Es profesor de posgrado, lo ha sido, en varias universidades. En España, en la Universidad Complutense de Madrid, en México, en la UNAM, la universidad más importante de México en estos momentos, en Perú, y en la Argentina en varias universidades, como la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, en la cual también ha dado clases, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional del Noreste, la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral y la Escuela de Abogados del Estado. Es decir, es un docente nato y neto que tiene aptitud, vocación y dedicación por la enseñanza de la materia a la cual él ha abrazado como destino de su carrera, cosa que lo honra y que lo prestigia. Tiene la maestría en Magistratura y Gestión Judicial en la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y también enseña la maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Austral, con lo cual periódicamente recorre estos lares. Ha hecho la carrera de posgrado, de especialización y maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional, otro ámbito en el cual se ha desempeñado también, y coordinador del curso de doctorado sobre sistemas jurídicos comparados en la Universidad Complutense de Madrid, que es de enorme importancia porque el comparatismo es un ingrediente absolutamente imprescindible para el aprendizaje del derecho constitucional. Alguna vez hemos dicho que el que solo estudia o solo conoce el derecho constitucional de su país no termina de conocer el derecho constitucional. Lo conoce a medias porque el método comparado es hoy en día, en el orden de los sistemas que existen en diversas partes del mundo, un elemento fundamental. Y así lo ha entendido el doctor Díaz Ricci, que se ha dedicado precisamente también al comparatismo. Es director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Nacional de Tucumán para la legislatura de esa provincia. Y esto también tiene su importancia porque el conocimiento del derecho parlamentario muchas veces es una materia que soslayan los propios parlamentarios, pero que deberían conocer al dedillo porque es la práctica a la cual deben sujetarse y ajustarse a efectos de llevar adelante su cometido con la mayor idoneidad, tanto desde el punto de vista ético como también desde el punto de vista técnico, ambas idoneidades. Es director decano del Instituto de Estudios Sociales, Política y Cultura de la Universidad de San Pablo y director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Nacional de Tucumán, donde debería tener vigencia de todos los, diríamos,
ámbitos legislativos en el país, no solamente en Tucumán, pero desgraciadamente es en muy pocos lugares donde hay un instituto de esta índole. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República, asiento del gobierno nacional, en 1983-84 se inauguró un instituto con esa misma finalidad y desgraciadamente decayó, y de caer desapareció por la falta de interés de los propios protagonistas que tendrían que haber tenido el rol fundamental de llevarlo adelante. Actuó como miembro examinador de tesis doctorales en la Pontificia Universidad Católica Argentina, la UCA, en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, y esto es muy importante, del Código Procesal Constitucional de Tucumán, que es una ley 6.944 del año 1999, que es una pieza de gran importancia en las especialidades y especializaciones del derecho constitucional, la parte procesal constitucional. Desgraciadamente, muchos aspectos del derecho procesal constitucional, en la época en que yo era estudiante, se remitían de una materia a otra y al final no se aprendían en ninguna de las dos. Caso típico que conocí de cerca fue el del recurso extraordinario. Los profesores de constitucional decían que se tenía que estudiar en procesal y cuando se llegaba a la enseñanza del derecho procesal resultaba en definitiva que, disculpen, ha sido una omisión imperdonable de mi parte, les pido mil disculpas. Cuando se llegaba a esa parte pertinente resultaba de que esos profesores de procesal decían, pero esto tendrían que haberlo estudiado en derecho constitucional. En consecuencia, no se estudiaba en ninguno de los dos sitios. Es autor de libros muy importantes, como el proyecto de Código Procesal Constitucional de Tucumán en 1993, el libro Rendición de Cuentas de 1996, la teoría de la reforma constitucional del 2004, que es una obra destacada y metódica, de imprescindible lectura en la materia. Autor también del libro Digesto Ambiental de Tucumán, el NOA y la Nación, publicado en el 2006, el Código Procesal Constitucional, que está en prensa actualmente, y la Reforma Constitucional y la Constitución Argentina, publicado en 1988 en España. Es autor de más de un centenar de artículos publicados en obras colectivas, periódicas y revistas especializadas de nuestro país, en España, en Italia, en Portugal, en Perú, en Bolivia, en Colombia y en México. Es ampliamente conocido en todos esos ámbitos. Es traductor también de libros de otros idiomas, por ejemplo, autores constitucionales escritos en portugués, en el italiano, en el inglés y en el francés, que son obras de necesaria lectura. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, academia creada por la Inter-American Bar Association en 1942, Federación Interamericana de Abogados, que es una academia con sedes sucesivas. Se inició en Cuba en 1942, luego cuando Cuba cae en manos de la dictadura tuvo que trasladarse, ha funcionado también en Buenos Aires durante cierto tiempo y actualmente está en Perú. Es miembro del Comité Directivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que creamos a partir del tercer Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Constitucional en Santa Fe, y ha sido él, el doctor Díaz Ricci, el organizador de uno de los congresos más brillantes en esa materia, que fue el realizado precisamente en Tucumán. Es el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en pleno que se hizo presente en esa reunión magníficamente organizada en la ciudad de Tucumán. Es miembro también de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, que es una noble institución creada entre los años 1946 y 1947 y que sigue funcionando y que tiene una labor muy proficua, de la cual también forma parte el doctor Díaz Ricci. Miembro también del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, que creara en su momento quien fuera miembro de esta academia, el doctor Pedro José Frías, y que le dedicó con gran empeño al tema del federalismo toda una especialización dentro de esa facultad.
El doctor Díaz Ricci, como bien se ha dicho por el señor vicepresidente a cargo de la presidencia, es vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán desde el año 2000, pero también ha sido legislador provincial entre 1991 y 1995, de modo que tiene una experiencia en varios de los poderes del Estado provincial, y fue el primer defensor del pueblo entre 1996 y 1999. También ha sido becario en varias oportunidades del Instituto de Cooperación Iberoamericana, del Centro de Estudios Constitucionales, como ya señalamos, del Rotary, de la Fundación de Rotary y del CONICET, entre otros antecedentes. Pero lo que más quiero destacar es el señorío y sobre todo la jerarquía espiritual del doctor Díaz Ricci. Es un amigo de los amigos, es un señor de los señores, y es fundamentalmente un hombre de trabajo, de continuidad y de fecundidad. De modo que bienvenido sea esta academia, de la que estamos absolutamente seguros que nos va a enriquecer con sus aportes. Un placer. Señor vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, académico Horacio Jaunarena, señoras y señores académicos de número y correspondientes de esta academia aquí presentes, descendientes de Benjamín Paz, me comentaron que están presentes, así que le agradezco y nos honran con su compañía. Familiares, amigos presentes, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por mi incorporación como miembro correspondiente por Tucumán y permitirme esta exposición en esta sesión pública. Agradezco al académico Vanossi su presentación, quizás la gran admiración que tengo por su persona, por su obra, por su trayectoria, por su testimonio pudo haber transfundido en sus generosas palabras. Muchas gracias. Bueno, fue precisamente Vanossi quien en su temprana obra sobre Benjamín Gorostiaga nos señaló la importancia de los presidentes de la Corte Suprema. Por esta razón he elegido hablar sobre Benjamín Paz, un tucumano que fue presidente de nuestro máximo tribunal desde 1892 hasta 1902, durante 10 años. Una figura de relevancia nacional, que por esos caprichos de la historia quedó guardada en algunos de los pliegues del pasado. Muestra de ello es que no existe una calle a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. Y en Tucumán, un pequeño pasaje de la ciudad y una localidad cercana donde eran las fincas de su familia, que lleva su nombre, Benjamín Paz. Saber que además de un gran gobernador de Tucumán, fue 2 veces presidente provisional del Senado, ministro de Interior de Roca, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante 10 años, son datos que nos deben llenar de enorme curiosidad. Asumo de ya que estaría imposible exponer en detalle el periplo existencial de medio siglo de un hombre público. Solo intentaré dar, a través de algunos pincelazos, una impresión de su persona, que doy por descontado ser incompleta. No solo porque carezco de la maestría de un Monet para hacerlo, sino también porque hay muy poco escrito sobre él y queda mucho por investigar. Precisamente por este motivo, este tema nos resulta fascinante. A medida que vamos avanzando, iremos descubriendo la envergadura moral de esta personalidad. Veremos cómo los valores que propugna y defiende esta academia se encarnan en Benjamín Paz, y cómo su trayectoria vital se entrelaza, como decía Joyce, vidas que se entrelazan, con muchas personas con nombres de sitiales de esta academia, precisamente. Vamos a ver cómo estos personajes de los sitiales de esta academia formaron parte de su marco vital. Por ejemplo, con apenas 18 años emprende su viaje a Córdoba desde Tucumán natal a estudiar en Derecho. ¿Quién lo acompañó en ese viaje? Nicolás Avellaneda. Y lo cuenta Nicolás Avellaneda. Entramos los dos el mismo día en el colegio, en un día de febrero, o sea, hacía calor, un día de febrero
de un año ya muy lejano, lo recuerda Nicolás Avellaneda, partían de esta ciudad 2 niños en dirección a la de Córdoba. Entramos los 2 el mismo día en el colegio de Córdoba. Fuimos hospedados en la misma celda, habiendo permanecido hasta llegar a la edad adulta ligados por todos los vínculos de la vida en común. No cayó jamás una sombra sobre nuestra unión. Data así ella de nuestra infancia. Se confunde con los recuerdos más lejanos y más queridos. Debo decir que se trata, así concluye Avellaneda, y la cita, de uno de los hombres que mejor conozco y que aprecio en más. En esa época también va a estudiar Abel Bazán, que va a ser compañero de él en la corte, estudiando en Córdoba. Pero no nos vamos a detener en su actuación pública de Tucumán. Sin embargo, ella nos proporciona 4 rasgos que describen cabalmente la personalidad arquitectónica de Benjamín Paz y nos anticipan el perfil que luego se va a manifestar a nivel nacional. Primero, su labor jurisdiccional. Segundo, como legislador. Tercero, su vocación académica. Y cuarta, su faceta política. Su labor jurisdiccional en Tucumán llegó a Tucumán, ya doctorado de Córdoba en 1858, inmediatamente ocupó cargos judiciales. Ya marcaba un perfil, una preferencia por la labor jurisdiccional, por la justicia. Llegó a ser desde agente fiscal hasta presidente del Tribunal Superior de la provincia. Como legislador participó en la elaboración del Código Procesal Civil de la provincia, una gran novedad de esa época. Estamos hablando de 1875. Por esa época contrae matrimonio con Dalmira Colombres, con quien tiene 7 hijos, de los cuales 3 los acompañaron, buena parte de ellos, 3 vinieron a Tucumán, probablemente haya descendientes de alguno de ellos o de alguna de sus hijas, porque él se traslada luego a vivir a Buenos Aires. También una clara vocación académica. Llegó a ser rector de una efímera facultad de jurisprudencia y ciencias políticas en Tucumán que funcionó desde 1875 a 1780, cuyo objetivo era precisamente formar abogados para la justicia precisamente. Y la cuarta faceta política como gobernador de Tucumán. Ya tenemos entonces las líneas maestras de su perfil. Veamos cómo se fueron manteniendo esos 4 rasgos en la dimensión nacional. Primero, su actuación como legislador nacional le abrió camino en el escenario nacional. Pasa a ser senador nacional, es elegido en 1877 y allí va a tener una gran importancia, va a adquirir visibilidad nacional con el proyecto de ley sobre fe de ratas. Estudió la publicación que había venido desde Nueva York, que era la publicación oficial del Código Civil, y había advertido errores en el texto. Y presentó un proyecto de ley que luego será la ley de ratas, que no fueron las 29 que él propuso, sino llegaron a 285 modificaciones. Una modificación muy importante del Código Civil, que se discutió en 7 sesiones del Senado, y ahí es donde Benjamín Paz, sin duda, va a tener relevancia nacional y va a adquirir prestigio como jurista. Precisamente su proyecto de ley, la fe de ratas, que va a ser algo más que fe de ratas, va a ser el texto oficial de nuestro Código Civil durante 2 años que fueron publicados cuando se reeditó por la imprenta La Pampa, que fue la que se utilizó, la que utilizamos todos nosotros como edición oficial. Durante ese mandato de senador ocupó 2 veces la presidencia provisional del Senado. En 1878 y en 1881, por lo tanto, le tocó vivir los acontecimientos de 1880 de Tejedor y acompañó a su amigo a Belgrano, donde se votó la ley de federalización de la Ciudad de Buenos Aires como senador. Su faceta política. Ya dije que también había aparecido una faceta política, pero de una gran dimensión arquitectónica. Es elegido gobernador de Tucumán. Renuncia a la banca y va y vuelve a Tucumán. En esa época el gobernador duraba 2 años nada más. ¿Y cuál fue su gran obra? Sin duda podemos detenernos enormemente en su labor como gobernador. Fue como su apellido, de paz. No hubo en esa época un Tucumán floreciente, creciente, 33 ingenios. Logró de Roca, evidentemente su relación con el presidente empezó a establecerse seguramente en esa época. Diferencias tarifarias para el azúcar. La llegada del ferrocarril a Tucumán hizo que la primera industria, el primer proceso industrial de nuestro país haya instalado curiosamente en Tucumán.
Pero ¿cuál fue la gran obra como gobernador? La gran obra arquitectónica, la Constitución de Tucumán de 1884, que es nuestra actual Constitución. Tucumán solamente se sigue asentando en la Constitución de Benjamín Paz con 3 reformas, en 1906, en 1990 y en el 2006. Sigue siendo el texto constitucional, con algunas modificaciones institucionales, pero incorporó una declaración de derechos que todavía sigue siendo vigente. No bien terminó su mandato como gobernador, duraban 2 años, deja ese legado de la Constitución tucumana de 1884, inmediatamente es convocado por Roca como ministro del Interior, para advertir la importancia que tenía este personaje a nivel nacional, la consideración. Sabemos nosotros que ser ministro del Interior, como nos enseñaba Romero, ser ministro del Interior era el ministro de Obras Públicas, era el ministro que defendía y definía las relaciones con las provincias, no solamente en lo político, sino en su desarrollo. Tenía muchísima importancia. Benjamín Paz fue casi 1 año ministro de Roca. Y allí compartió el gabinete ¿con quién? Con quien luego lo va a nombrar, Carlos Pellegrini, que era el ministro de Guerra. Empieza a establecer su relación. Va a renunciar como ministro para volver a ser senador nacional. Renuncia como ministro porque vuelve a ser elegido por 2ª vez senador nacional. Yo creo que él intuía que esa era la antesala de su acceso a la corte. Ahí vuelve a establecer relaciones con Pellegrini, que era el vicepresidente en el Senado en ese momento. Estamos hablando ya del año 1886. Y aquí ya empieza su acceso a la corte. Por supuesto, a él lo van a nombrar miembro del Tribunal Superior Supremo, porque deja vacante Luis Sáenz Peña su cargo. Renuncia a Luis Sáenz Peña el cargo de vocal para ser candidato a presidente de la República. Y entonces Pellegrini, ya a cargo de la presidencia, luego de la crisis del 90 de Juárez Selman, que lo llevó a la renuncia, de la cual Benjamín Paz tuvo que aceptar la renuncia del presidente, a su vez también como senador en ese periodo prestó acuerdo a 2 de los que iban a ser sus compañeros, Bazán y Varela. Entonces ya tenemos el escenario prefigurado de su acceso hacia la corte. Asume Pellegrini y rápidamente va a nombrar con la renuncia de Luis Sáenz Peña a Benjamín Paz como vocal de la Corte, que él acepta rápidamente. Pero vocal de la Corte. Y un 12 de julio, un día como hoy, hace 125 años, recibió el acuerdo del Senado, Benjamín Paz. Y al día siguiente lo nombra Pellegrini presidente de la Corte. ¿Por qué? Porque Victorica había renunciado, se había jubilado y había quedado vacante. En esa época los presidentes de la Corte lo designaba el presidente de la Nación al cargo. En el caso de Benjamín Paz fue, digamos, en 2 tiempos, primero como vocal y luego fue elevado como presidente. Y el lugar de Benjamín Paz fue ocupado por Torrent. Ya tenemos entonces la Corte de Paz. La Corte de Paz que se mantuvo estable durante 10 años, un periodo curioso. No tuvo grandes modificaciones. Al lado de otras cortes anteriores, que hubo gran dinamismo de miembros que no llegaban durante 3, 4, 2 años, la Corte de Paz fue una corte estable, de paz, desde 1892 hasta 1902. Compartió esa corte con los nombres que ya he mencionado: Abel Bazán, Torrent, Varela, Bunge, Benjamín Paz, y hasta el procurador fiscal, procurador general, Sabiniano Kier, que nombró los Pellegrini, fue un equipo. Los 5 vocales y el ministro fiscal duraron sus 10 años de paz y un poco más, sin ninguna incidencia, salvo una incidencia, la cuestión Varela, que tuvo algún incidente por deudas que cuando había contraído con el Banco Nación y que lo llevó a renunciar. Pero salvo ese incidente casi al final del mandato de Paz, fue una corte estable, fue una corte permanente, de composición estable. Ya nos encontramos entonces con Paz ya como presidente de la Corte. Claro, no podemos entrar en todos los aspectos jurídicos de un periodo de 10 años. Creo que nos interesa más abordar los procesos políticos y sociales que ocurrieron durante ese tiempo.
¿Y en qué medida la figura de Benjamín Paz nos brinda claves interpretativas sobre esa época de cambios vertiginosos en nuestro país? Pensemos el aumento en la cantidad de población. El censo de Sarmiento había indicado una población que no llegaba a los 4 millones, ya estábamos casi cerca de los 7 millones en ese periodo de habitantes. El dinamismo económico, el crecimiento económico iba a influir sobre la tarea de la Corte. ¿Cómo podemos abordar estos 10 años? Desde 2 dimensiones les propongo. Una dimensión institucional y una dimensión jurídica, que creo que sería más para un seminario de abogados, quizás detenernos más en ese aspecto. Pero vamos a la dimensión institucional. En esa dimensión institucional es un periodo que hay que tener presente que el poder judicial de la nación se fue construyendo desde arriba hacia abajo. O sea, primero se designó la Corte y luego se fue formando los restantes elementos del Poder Judicial de la Nación. Fue un enorme acierto de Mitre. Él había advertido que emplear el peso institucional de la Corte como motor generador, tanto de la construcción del resto del cuerpo judicial federal y nacional, como el fortalecimiento de su posición como poder del Estado, el Poder Judicial. Mitre, sin duda, fue el artífice que concibió esta dinámica de institucionalización del Poder Judicial. Lo único que había de Poder Judicial federal y nacional era la Corte. Lo único que había. Eran los 5 miembros de la Corte y el ministro fiscal, y arreglárselas como puedan. Así fue, así comenzó en 1862. Hasta los propios miembros de la Corte se tuvieron que ocupar de estudiar las leyes que eran necesarias. Se había dictado solo la Ley 27. Estamos al comienzo, 1862. O sea que tardó un año en comenzar a funcionar el primer fallo. Pero los propios miembros de la Corte tuvieron que ocuparse de armar la estructura normativa del poder. No se dio un poder armado, porque no existía. Por primera vez aparecía esta figura. Muy curiosa. Hablaba, interesante la opinión de Mitre, hablaba, debe ser un hombre realmente notablemente culto, y no me dio el tiempo de investigar si había estudiado a Benjamin Constant, que habla del poder moderador, le pouvoir modérateur, que habla Benjamin Constant, que tiene enorme importancia en Europa. Curiosamente lo aplicó Mitre para el Poder Judicial, la necesidad que sea el poder moderador. Muy interesante para una investigación de seminario. Ahora, podría hacerse un paralelismo de los grandes presidentes, así como tenemos los grandes presidentes de la Corte norteamericana, los Chief Justice, Marshall, Taney, de triste memoria, por cierto, por el caso Dred Scott. El caso Dred Scott terminó provocando la guerra civil en Estados Unidos, pero fue un presidente de nota. Taney, Taft, Hughes, Warren, Barker, Rehnquist, no tengo duda, podemos responder afirmativamente. La presencia de Benjamín Paz efectivamente marcó una época. Todos los estudios sobre historia de la Corte coinciden en catalogar como un lapso uniforme, homogéneo, entre 1863 hasta 1903, que es cuando fallece Benjamín Paz. Pero si uno profundiza, podemos distinguir allí 2 momentos, 2 etapas. Una primera etapa fundacional, que le va a caber la responsabilidad de las carreras a Gorostiaga, a Victorica, y una segunda etapa que es propiamente de Paz, del 93, y exclusivamente de Paz, del 93 a 1902, 1910. Me llamó la atención, porque yo abordarlo desde Paz es más sencillo porque hay un periodo perfectamente determinado. Ahora que los autores, también autores como Tanzi, como Llanarte, hayan hecho esa distinción, me llamó mucho la atención. Sin embargo, no abundan en ese periodo, no nos colaboran demasiado a estudiar ese periodo, en el sentido de decir, desmenuzar la persona de Paz, sí el periodo, pero no la persona de Paz. ¿Cómo podemos identificar el periodo de Paz, de Benjamín Paz, como la etapa de consolidación de la Corte Suprema de Justicia? Qué interesante lo que dice Ollanarte al respecto. Su deber inmediato y esencial consistía en crear en la gente uno de los presupuestos de la vida civilizada tal como la entendemos, el sentimiento constitucional.
O sea que la misión de la Corte era elaborar, formular ese sentimiento constitucional. Que en realidad, Ollanarte lo toma de Löwenstein, ¿no? Del Verfassungsgefühl, el sentimiento constitucional, de la cual Lucas Verdú escribió una magnífica obra sobre el sentimiento constitucional. La publicación de las sentencias de ese periodo también nos da un dato. Son 52 tomos que abarcan del 49 al 96. No importa la cifra. Lo que sí podemos comparar que los 30 años anteriores son aproximadamente 47 volúmenes y los 10 años subsiguientes son también casi más de 50 volúmenes. Algo pasó allí, evidentemente. La actividad jurisdiccional de la Corte fue enorme, es decir, se multiplicó por 3, un 300%. 30 años, 45 volúmenes, 10 años, otros 50 volúmenes. Ya como cifra simplemente objetiva. ¿Por qué pasaba esto? Y bueno, evidentemente la actividad económica, demográfica del país había crecido la litigiosidad, la Corte solamente atendía, solamente existía la Corte y tribunales de primera instancia. Tenía que atender todas las sentencias de los tribunales de primera instancia nacionales y federales. Iban directamente a la Corte. Imagínense si no iba a tener gran trabajo. Pero ¿qué me interesa tomar? Un tema central que nos va a permitir comprender la función y el rol que le cupo a Benjamín Paz. En realidad, cuando se diseñó la estructura federal, no se puso demasiada atención a lo que iba a ser el Poder Judicial Federal. No hay gran debate en la Convención de Santa Fe. Se copió, pensando que la cosa iba a funcionar con cierta naturalidad. Parecía que era normal que fuese así. De hecho, solamente se le dedican 8 artículos de la Constitución, que tenía 110. Solo 8 artículos al Poder Judicial Federal. Se daba como natural, ¿no?, que había una relación entre federalismo y tribunales federales que formaban una endiadisis inescindible. Iban juntos, como una derivación natural de la Constitución Federal. Bueno, pero había que constituirlo al Poder Judicial. Y aquí aparece un gran dato. Un Poder Judicial completamente novedoso. No existía un tribunal nacional. Nunca se había logrado constituir un tribunal federal, un tribunal nacional para todo el país. Y a la Corte se le da la responsabilidad. Y una responsabilidad que esconde un punto que me gustaría centrarme fundamentalmente. No se trataba de simplemente organizar una administración de justicia. Las provincias lo habían logrado con bastante éxito. Buenos Aires, otras provincias como Córdoba, Santa Fe, ya habían estructurado sus poderes judiciales. Pero nunca habían advertido que habían traído el modelo norteamericano, que está fundada sobre otras premisas, que nuestra historia no respondía. Hacía 40 años la justicia era impartida por los cabildos. Los cabildos recién fueron disueltos en 1820. Estamos hablando del comienzo de un Poder Judicial en 1860. Y las provincias no habían logrado, por más que dictaron sus constituciones y disolvieron cabildos, no habían logrado armar un Poder Judicial. Había provincias que no tenían abogados. Hay una famosa anécdota en Corrientes, donde dice que, mire, hasta el cura dicta sentencias de muerte, porque no hay nadie que sepa leer y escribir. Esa era la realidad de los comienzos del siglo XIX, que tenía que participar los pocos que podían conocer y aportar administrar justicia. ¿Cuál es el punto? No, como dije, no se trataba solamente de tener una estructura de administración judicial, sino lo que tenía dentro esa estructura de administración judicial, el concepto implícito que tenía esa administración de justicia, que provenía del mundo anglosajón. Y el mundo anglosajón, el juez es judge made law, el juez hace derecho. Y nuestra tradición era la tradición española, donde al revés, la méfiance, la desconfianza al juez, que el juez no se meta, se aplique solo a las leyes. No se meten en estos grandes temas. Entonces traemos un modelo y le decimos a la Corte, no solamente estructure institucionalmente, sino además modifique el paradigma de administración de justicia que veníamos aplicando hasta este momento, donde había que pensar que esos jueces tenían que hacer law, o sea, derecho, no ley, derecho. Y eso proviene de la tradición anglosajona.
no es la tradición francesa, que nosotros éramos herederos por nuestra tradición hispánica y colonial. ¿Y en qué está basada ese Just Made Law? Los norteamericanos, digamos, de algún modo quisieron. Lo que era el Common Law lo sustituyeron por la Constitución. De tal manera que el juez, el Just Made Law con el Common Law, en Norteamérica pasará a ser Just Made Constitutional Law. El juez va a tener que hacer derecho constitucional. Pero para ello era natural. ¿Por qué? Y aquí viene el punto central, la crux del sistema: la confianza en los jueces. El sistema norteamericano está basado en la confianza en el juez, en la confianza del juez que hace derecho. Se lo cree, es un juez en quien se confía, es un juez que goza de confianza social. Viene de la tradición inglesa y pasó a América, y se confía en el juez. Bueno, era el juez de la Revolución también, ellos no podían desconfiar, eran los jueces que habían puesto también la Revolución Americana, formaban parte de la Revolución. Esa tarea se le da a la Corte: estructurar todo el aparato de organización, y lo más esencial, que los jueces ganen confianza. Vaya tarea, ¿no? Vaya tarea. Y aquí empieza todo ese trabajo de filigrana que vamos a ir viendo, parsimonioso, desde las cortes primeras de la carrera hasta cuando muere Benjamín Paz, y por supuesto continúa. Fíjese una expresión de Mitre muy interesante al respecto. Lo había citado el académico Escribano en un artículo hace poco en La Nación. En un discurso por el fallecimiento del primer presidente, Mitre va a decir lo siguiente. Qué perspicacia, realmente uno empieza a admirar ciertas perspicacias, nunca lo había visualizado a Mitre desde lo constitucional. Era necesario consolidar, a la par del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son siempre las primeras manifestaciones de socialidad política, el supremo Poder Judicial, que impera sobre las pasiones, que corrige sus extravíos, que garante la paz de los pueblos y de los ciudadanos, y que gobierna a todos en nombre de la razón y con la fuerza invencible de la ley. Termino la cita. El Poder Judicial, en el orden federativo, estaba bosquejado en la Constitución, pero era letra muerta. El Poder Judicial era una teoría. El programa de un derecho necesitaba ser hecho. Benjamín Paz fue un hombre de transición. Es muy difícil ubicarlo ni en la generación del 37 ni en la generación del 80. Muy difícil, es un hombre del 30. Yo me imagino que habrá las conversaciones con Nicolás Avellaneda. ¿Le habrá contado a Nicolás Avellaneda sus sufrimientos? La muerte horrorosa de su padre, el exilio en Tupiza. Seguro que sí. Pero de Nicolás Avellaneda no se conoce una letra, una línea de resentimiento y odio. No se conoce ni una letra. Jamás habló del tema. Seguramente que con Benjamín Paz sí lo habló. Eran jóvenes. Venía de sufrir mucho Nicolás Avellaneda. Eso cómo habrá impactado en un joven, que si bien era hijo de un hacendado importante, federal, pero no había sufrido el escarnio de la muerte de su padre, el exilio con su madre y todos sus hermanos en Bolivia, la pobreza, el abandono, como si lo había sufrido Nicolás Avellaneda. Entonces nos encontramos que le vamos a encomendar a estos presidentes de corte la estructuración y la adquisición de la confianza en el juez. Y aquí es lo más importante. Y aquí viene esa gran tarea, enorme tarea, que van a desarrollar la Corte Suprema. Instaurar entonces el propósito que iba más allá de la tarea formal de estructurar una organización judicial, pues lo novedoso era el espíritu que animaba. Instaurar la confianza en el juez que dice derecho. Era algo revolucionario en esa época, cuando a la justicia se le tenía hasta mal fama. Veníamos de la tradición colonial española. En esto la Corte Benjamín Paz cumplió a cabalidad. No podía haber existido un Bermejo sin una corte sólida y prestigiada. ¿Se imagina usted a Bermejo con una corte desprestigiada? ¿Hubiera sido lo mismo?
Creo que es difícil. Creo que es difícil. Fue la gran plataforma de la transformación que va a significar Bermejo con posterioridad. Que lo va a sustituir a Paz, justamente. La muerte de Paz va a significar el nombramiento de Bermejo en su lugar, que es sintomático. Dice Tanzi que estudió el proceso ideológico de la Corte de este periodo. Desde el punto de vista doctrinario, la labor jurisprudencial de la Corte Suprema en esta etapa fundacional es sumamente valiosa y constituye una contribución decisiva para el trabajo del tribunal en las etapas posteriores. Se comprende ahora por qué la Corte de la Nación a veces se la criticó. Por ahí se lee autores que son críticos. ¿Por qué tan lento? ¿Por qué no tomaba este rol institucional? ¿Por qué no hizo tal cosa o por qué no hizo tal otra? En realidad hay que ubicarse en las circunstancias que estaba la Corte edificando su auctoritas. No era simplemente la estructura de un diseño institucional orgánico, era formar una auctoritas que había que rescatarla y poder desde allí dictar las sentencias que iban a ir ordenando el sistema. Como decía Mestre, avec mesure à tremblement, por pequeños pasos, ir moldeando el rol institucional nuevo e ir edificando una auctoritas a través de los resquicios que le permitía un hegemonismo presidencial. El principal objetivo estratégico, por lo tanto, de esta Corte será la supremacía de la Constitución en un clima, sostener de modo pragmático la supremacía de la Constitución en un clima de creciente autoridad y confianza en el alto tribunal. Ya hemos visto el aspecto institucional, el tema central, cómo fue construyendo todas estas cortes la confianza. Ahora podemos explicarnos por qué 10 años de corte de paz no son sin incidentes. No hay nada estridente, nada que uno pueda encontrar respecto a inconductas, respecto a situaciones críticas que hayan lesionado la formación de esa autoridad moral que significó la Corte esos 10 años. Un pequeño incidente Varela nomás, pero eso no hizo mella. Bueno, cuando uno analiza la cantidad de sentencias, bueno, no se puede saber con certidumbre cuál fue el pensamiento de Benjamín Paz, porque se firmaban en conjunto, firmaban juntos todas las sentencias. Por lo tanto, es imposible desentrañar cuál fue el pensamiento jurídico, yendo ya a la dimensión más jurídica. Y otro elemento a veces para analizar los pensamientos de los juristas es conocer sus disidencias. Pero resulta que firmó 12 nada más, muy pocas, en 10 años, y de las cuales importantes fueron 2 o 3 nada más, nada relevantes. Un caso, bueno, es imposible describir, y creo que sería un abuso de mi parte, todo el proceso jurídico que significó la Corte de Paz. Me voy a referir simplemente a 3 casos, que creo que son emblemáticos. Cuyen contra Llerena, que lo conocemos todos los profesores, el caso Alem y el caso del coronel Espina. Cuyen contra Llerena fue la atinada búsqueda de salida de un intríngulis político que tenía la Corte. ¿Qué había ocurrido? Había sido depuesto el gobernador constitucional de Santa Fe, estamos hablando de los hechos de 1890, había asumido por un corto periodo transitoriamente Candioti como gobernador y se decreta la intervención federal en Santa Fe. Astutamente, Cuyen presenta una demanda contra Llerena. Llerena es Baldomero Llerena, el autor de los comentarios del Código Civil, un gran civilista, por cierto, que había sido enviado como interventor en Santa Fe. ¿Qué es el debate? Resultó ser que el primer intento de intervención federal se había iniciado en el Senado y cuando fue diputado fue rechazado el proyecto de ley. Todos sabemos que un proyecto de ley rechazado no puede ser reiterado en las sesiones de ese año. Sin embargo, fue reiterado al mes siguiente y fue aprobado. Astutamente advierte Cuyen ese vicio formal en el procedimiento y por lo tanto la ley sería nula. Una ley que no había respetado el procedimiento del artículo 71 de ese momento. Vaya problema para la Corte, porque declarar inválida la ley significaba, por cierto, reponer las autoridades ilegítimas de Candioti. Va a encontrar
en la jurisprudencia norteamericana el llamado las cuestiones de la justiciabilidad de las cuestiones, no justiciabilidad de las cuestiones políticas. Y aquí quedó ya sentado como gran jurisprudencia. Pero más interesante es el caso Alem. El caso Alem es la muestra de la independencia. Ustedes se imaginan que para el régimen del momento Alem era la figura más controvertida, por utilizar un término más neutro. Por supuesto no gozaba de ninguna simpatía con el roquismo y con el régimen de la época. Alem es detenido, pero Alem era senador de la nación por la capital. El juez federal del lugar se presenta un habeas corpus y el juez federal de Santa Fe dice, mire, habiendo estado de sitio, se había declarado estado de sitio también en Santa Fe, prevalece la capacidad del presidente de arrestar a las personas sobre las prerrogativas de la inmunidad de arresto que tiene un legislador. El tema llega a la Corte, y la Corte, con enorme valentía, lejos de lo que uno podría imaginar como Corte condescendiente con el régimen, que gozase de afinidad política con el régimen vigente, va a sostener la inviolabilidad de arresto de Alem y va a disponer su libertad. Qué importante, ¿no? Qué ejemplo, qué muestra importante de independencia, ¿no? En el caso Alem. Y ahí va a ser enormes consideraciones. Por ejemplo, decir, el estado de sitio es para sostener la Constitución, no para violarla, no es para destruirla. Las prerrogativas parlamentarias están dadas precisamente para conservar la función del Parlamento. Y tiene algunas consideraciones muy interesantes. Imagínense si un presidente hace abuso de ella para modificar la composición, o sea, el arresto de legisladores para modificar la composición de las mayorías o por impedir el funcionamiento del Congreso, que claro lo tenía a la función que debía cumplir. El caso, y ya con esto voy terminando, del coronel Espina, fue un caso crítico, ahí hay disidencia. Coronel Espina había sido condenado a muerte, también había sido un sujeto que había intervenido en las rebeliones de 1890. Había sido condenado a muerte por un consejo de guerra. Llega a la Corte el asunto, y aquí el debate era si había jurisdicción federal o era jurisdicción militar. Y acá claramente se va a expedir, y hasta con sentido proyectivo, Benjamín Paz, y va a decir, es jurisdicción federal. Va a utilizar un argumento jurídico, buen conocedor del derecho penal, que no hay analogía en derecho penal. Entonces no podía el delito político asimilarlo a un delito militar. Y como el delito político no estaba contemplado en ninguna ley, no podía, aplicando el Código Militar, a esta situación política de este capitán. Por suerte, fue conmutada la pena de muerte del capitán Espina por detención. Las otras disidencias son 12 nada más en 10 años, imaginen ustedes que son muy pocas, casi una por año, casi nada. Los fallos en esa época no tenían una gran cantidad de acudían a doctrinas ni a jurisprudencia porque no la había. Era la imaginación, la capacidad deductiva de los jueces de extraer de la Constitución los argumentos que le venían al bien para sostener el caso, sostener la supremacía de la Constitución, elaborar el sostenimiento del poder de la Corte, elaborar el respeto y la independencia del Poder Judicial. No son fallos largos tampoco, es que no había precedentes, no lo había. Después empezaron a aparecer, obviamente. Vean qué novedoso fue instalar el Poder Judicial. No podemos caer en el anacronismo de juzgar con la mente de hoy cómo fue eso. Por eso mi esfuerzo es trasladarlo a esa época y ver que se estaba fundando no solamente un Poder Judicial, sino un arquetipo sustancialmente distinto de administración de justicia, fundado básicamente en la confianza de los jueces. Y acá, en esto, Benjamín Paz va a cumplir cabalmente su cometido. Benjamín Paz, además, demostró, ya que está la faceta académica, un gran conocimiento de derecho civil. Se lo noten los fallos, la enorme capacidad de ir aplicando el Código Civil y de interpretarlo.
Eso lo llevó a que continúe su vocación académica como profesor de Derecho Civil, sustituyendo en la Facultad de Derecho de Buenos Aires a José María Moreno en la Cátedra de Derecho Civil, e inclusive a ser decano de la facultad. Bueno, no es el decano que hoy lo concebimos. En ese momento la universidad era gobernado por una academia que disponía quién se hacía cargo de las distintas facultades. Un modelo distinto, pero fue el responsable de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a ir concluyendo. Volvamos a nuestro personaje. ¿Por qué Benjamín Paz, habiendo cumplido destacados roles en una activa y relevante vida política, legislador, senador nacional, ministro del Interior, prefirió finalmente inmergirse de modo completo en la tarea judicial hasta los últimos días de su vida? No cabe otra explicación que prevaleció su clara predilección por la magistratura judicial y percatóse del momento arquitectónico que se encontraba el país y halló en el Tribunal Supremo la herramienta apropiada para esta labor demiúrgica. Supo dar continuidad y prestigio a la Corte. Era el mejor servicio que podía prestar para la consolidación constitucional. Una vida personal marcada por la modestia, sin estridencias, que guardaba correspondencia con la alta investidura que él tenía y con la voluntad de generar confianza en los jueces. ¿Qué valores encarnó Benjamín Paz en su vida? Rectitud, honradez, austeridad, modestia, sencillez. En suma, un hombre justo, de aquellos que se anuncian como bienaventurados. Una historiadora cuenta que la muerte de su hijo mayor, Benjamín, cuando tenía de 32 años, en febrero de 1902, provocó en él un profundo abatimiento. Sabe que era el hijo que mayor vínculo y relación tenía él de sus 7 hijos, porque fallece 8 meses después. Dice Volker, una historiadora, tal vez el dolor de esta pérdida le impidió seguir viviendo. Murió luego de una breve enfermedad, el 8 de noviembre de 1902, a la edad de 66 años. Las crónicas periodísticas del día de su sepelio son coincidentes en estos rasgos humanos de Benjamín Paz. Dice La Nación, el día 9, el doctor Paz era un jurista de profunda ilustración y un juez de invariable rectitud, un ciudadano austero que cumplió su deber con honradez e independencia. Diario El Comercio. Como político, nunca fue bandera de lucha en las discordias intestinas, ni aún allá en el estado del norte donde ejerció la gobernación, fue un fiel intérprete de la ley, un constante defensor del derecho que jamás inclinó parcialmente la balanza de Temis. La Prensa, 10 de noviembre de 1902. Modesto por naturaleza, a nadie lastimaba con los salientes relieves de su personalidad. Sencillo en sumo grado, nunca buscaba los goces de la vanidad. Natalio Botana, académico de este cuerpo, define a Paz como el político tucumano de mayor jerarquía, siendo el único que en el periodo de 1808 a 1916 se desempeñó como gobernador, ministro, senador nacional, presidente de la Corte. Padilla, Francisco Padilla, un tucumano, lo define con acierto. Voy terminando. Cito: toda su vida pública estuvo marcada por sus esfuerzos en la realización del derecho y con la formación de la conciencia legal de la sociedad. Magnífica síntesis. Resulta finalmente inevitable evocar el sueño de Laprida en el poema conjetural de Borges. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes. Así dice el poema. Le hace decir a Laprida. Creo que ese otro encontró en Benjamín Paz ese hombre de sentencias, libros y dictámenes. Muchas gracias. Bueno, estoy seguro que interpreto el sentimiento de todos
al agradecer su brillante exposición. En una época de confusión de valores como la que estamos viviendo, el recuerdo de un hombre de la jerarquía intelectual y moral de Benjamín Paz es de extraordinaria importancia. Que estas palabras iban para alimentar esta sesión y agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.